Ven, sígueme 2019 para uso individual y familiar. Capítulo 36. Segunda de Corintios, capítulos del 1 al 7. Lección asignada del 9 al 15 de septiembre de 2019. Se titula Reconciliaos con Dios. A medida que estudie las cartas de Pablo a los Corintios, escriba algunos de los principios del Evangelio que vaya descubriendo y medite en cómo ponerlos en práctica en su vida. Anote sus impresiones a continuación. En ocasiones, ser un líder de la iglesia implica el tener que decir algunas cosas difíciles. Esto era tan cierto en los días de Pablo como lo es hoy en día. Parece ser que, en una carta previa de Pablo a los santos de Corinto, él expresó amonestaciones o reprimendas que lastimaron algunos sentimientos. En la carta que llegó a ser Segunda de Corintios, él trató de explicar lo que le había motivado a usar palabras fuertes. Como se lee en Segunda de Corintios, capítulo 2, el versículo 4, que dice lo siguiente: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuánto amor tengo para con vosotros. Cuando usted es quien recibe la amonestación por parte de un líder, definitivamente le ayuda el saber que esa amonestación es inspirada por un amor semejante al de Cristo. Y aun en los casos en los que no lo fuera, si estamos dispuestos a ver a los demás con la clase de amor que sentía Pablo, es más fácil responder apropiadamente a cualquier ofensa. Como nos aconsejó el elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los Apóstoles, al decir: de modo que sean tolerantes con las flaquezas humanas, tanto con las propias, así como con las de aquellos que sirven con ustedes en una iglesia dirigida por voluntarios, hombres y mujeres mortales, excepto en el caso de su Hijo unigénito, perfecto. Dios ha tenido que valerse solo de gente imperfecta. Esto se lee en el discurso Creo, disponible en la Leona de mayo de 2013. Como subtítulo: mis pruebas pueden ser una bendición. Esto es correspondiente a 2 de Corintios capítulo 1, los versículos del 3 al 7, así como 2 de Corintios capítulo 4, los versículos del 6 al 10, e igualmente del 17 al 18, y también 2 de Corintios capítulo 7, los versículos del 4 al 7. Ahora leeremos 2 de Corintios capítulo 1, los versículos del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se efectúa en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O si somos consolados, es por vuestra consolación y salvación. Y nuestra esperanza con respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Ahora leeremos 2 de Corintios capítulo 4, los versículos del 6 al 10 y del 17 al 18, que dicen lo siguiente: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo,
pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desamparados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque esta momentánea y leve tribulación nuestra nos produce un cada vez más y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Para finalizar, leeremos 2 de Corintios, capítulo 7, los versículos del 4 al 7, que dicen lo siguiente: Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorio en vosotros, lleno estoy de consuelo, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con el consuelo con que él había sido consolado acerca de vosotros, haciéndonos saber vuestro gran anhelo, vuestro llanto, vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Dada la tribulación que Pablo afrontó en su ministerio, no sorprende que él haya escrito mucho acerca de los propósitos y las bendiciones de la tribulación. Piensa en las maneras en que sus pruebas mismas pueden ser una bendición. Al estar leyendo y escuchando 2 de Corintios, capítulo 1, los versículos del 3 al 7, 2 de Corintios, capítulo 4, del 6 al 10, del 17 al 18, y 2 de Corintios, capítulo 7, del 4 al 7. Por ejemplo, usted podría reflexionar sobre cómo Dios le consuela en todas sus tribulaciones, y cómo a su vez usted puede consolar a los que están en cualquier tribulación, como leímos en 2 de Corintios 1, el versículo 4. También podría usted centrarse en la luz de Jesucristo, que resplandeció en nuestros corazones, aun cuando esté atribulado y en apuros, como se lee en 2 de Corintios 4, los versículos del 6 al 10. A continuación leeremos en el libro de Mosía, el capítulo 24, los versículos del 13 al 17, que dicen lo siguiente: Y aconteció que la voz del Señor vino a ellos en sus aflicciones, diciendo: Alzad vuestras cabezas y animaos, pues sé del convenio que habéis hecho conmigo, y yo haré convenio con mi pueblo, y lo libraré del cautiverio. Y también aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas, mientras estéis en servidumbre. Y esto haré yo, para que me seáis testigos en lo futuro, y para que sepáis de seguro que yo, el Señor Dios, visito a mi pueblo en sus aflicciones. Y aconteció que las cargas que se imponían sobre Alma y sus hermanos fueron aliviadas. Sí, el Señor los fortaleció de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad, y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Y sucedió que era tan grande su fe y su paciencia que la voz del Señor vino a ellos otra vez diciendo: Consolaos, porque mañana os libraré del cautiverio. Y dijo a Alma: Tú irás delante de este pueblo, y yo iré contigo, y libraré a este pueblo del cautiverio. También se recomienda leer entre los temas del Evangelio adversidad,
uno de los temas disponibles en topics.lds.org. Como subtítulo: Cuando perdono, recibo bendiciones y bendigo a los demás. Esto es correspondiente a 2 de Corintios capítulo 2, los versículos del 5 al 11, que dicen lo siguiente: Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos vosotros. A tal persona le basta esta represión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarlo y consolarlo, para que no sea consumido por demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que reafirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonéis, yo también, porque también yo, lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no desconocemos sus maquinaciones. No sabemos nosotros mucho acerca del hombre al que se refiere Pablo en 2 de Corintios 2, del 5 al 11. No sabemos mucho nosotros acerca del hombre al que se refiere Pablo en 2 de Corintios 2, los versículos del 5 al 11. Solo sabemos que había transgredido, como se lee en los versículos 5 y 6, y que Pablo deseaba que los santos lo perdonasen, como se lee en los versículos 7 y 8. Mediten lo siguiente: ¿por qué fallamos a veces en reafirmar el amor para con alguien que nos ha ofendido? Medite brevemente. Si nos rehusamos nosotros a perdonar, ¿de qué forma nos perjudicamos a nosotros mismos y a los demás? Medite brevemente. Para encontrar la respuesta a esta última pregunta, se recomienda leer los versículos 7, 10 y 11 nuevamente. Ahora medite para finalizar en este bloque. ¿Qué significa para usted que al rehusarnos a perdonar a los demás, Satanás saca ventaja sobre nosotros? Medite una última vez en este bloque. Ahora leeremos Doctrina y Convenios, la sección 64, los versículos del 9 al 11, que dicen lo siguiente: Por tanto, os digo que debéis perdonaros los unos a los otros, pues el que no perdona las ofensas de su hermano queda condenado ante el Señor, porque en él permanece el mayor pecado. Yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres, y debéis decir en vuestros corazones: juzgue Dios entre tú y yo, y te premie de acuerdo con tus hechos. Como subtítulo: mediante la expiación de Jesucristo me puedo reconciliar con Dios. Esto es correspondiente a 2 de Corintios capítulo 5, los versículos del 14 al 21, que dicen lo siguiente: Porque el amor de Cristo nos apremia, pensando esto, que si uno murió por todos, por consecuencia, todos murieron. Y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ahora ya no le conocemos así. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo,
y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo sabía, tanto como los demás, lo que era llegar a ser una nueva criatura. Él pasó de ser alguien que perseguía a los cristianos a ser un valiente defensor de Cristo. Él sabía por sí mismo cómo Jesús, quien no conoció pecado, puede quitar nuestro pecado y darnos su justicia, para restaurarnos a la unidad con Dios. A medida que lea estos versículos, piense en lo que significa reconciliarse con otra persona y medite en lo siguiente. ¿Cómo le ayuda esto a entender lo que significa ser reconciliado con Dios? Medite brevemente. Ahora, hablando acerca de la relación de usted con Dios, medite en qué puede estar separándole a usted de Dios. ¿Qué necesita usted para estar más plenamente reconciliado con Él? Medite una última vez en este bloque. Ahora leeremos 2 Nefi, capítulo 10, los versículos del 23 al 25, que dicen lo siguiente. Anímense, pues, vuestros corazones, y recordad que sois libres para obrar por vosotros mismos, para escoger la vía de la muerte interminable o la vía de la vida eterna. Por tanto, mis amados hermanos, reconciliaos con la voluntad de Dios, y no con la voluntad del diablo y la carne. Y recordad, después de haberos reconciliado con Dios, que tan solo en la gracia de Dios y por ella sois salvos. Así pues, Dios os levante de la muerte por el poder de la resurrección, y también de la muerte eterna por el poder de la expiación, a fin de que seáis recibidos en el reino eterno de Dios, para que lo alabéis por medio de la divina gracia. Amén. Como subtítulo: La tristeza que es según Dios conduce al arrepentimiento. Esto es correspondiente a 2 de Corintios capítulo 7, los versículos del 8 al 11, que dicen lo siguiente. Porque aunque os contristé con aquella carta, no me pesa, aunque entonces me pesó, pues veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me regocijo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque, he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud ha producido en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué gran anhelo? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Normalmente no consideramos la tristeza como algo bueno, pero el apóstol Pablo habló de la tristeza que es según Dios, como una parte necesaria del arrepentimiento. A continuación se leerán algunos versículos concernientes a este tema. Al leerlos, mediten lo siguiente.
¿Qué aprende usted de estos versículos acerca de la tristeza que es según Dios? A continuación leeremos Alma 36, los versículos del 16 al 21, que dicen lo siguiente: Y por 3 días y 3 noches me vi atormentado, sí, con las penas de un alma condenada. Y aconteció que mientras así me agobiaba este tormento, mientras me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, he aquí, también me acordé de haber oído a mi padre profesar al pueblo concerniente a la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Y al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón: Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que estoy en la hiel de la amargura, y ceñido con las eternas cadenas de la muerte. Y he aquí, que cuando pensé esto, ya no me pude acordar más de mis dolores. Sí, dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. Y oh, qué gozo, y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. Sí, hijo mío, te digo que no podía haber cosa tan intensa ni tan amarga como mis dolores. Sí, hijo mío, y también te digo que por otra parte, no puede haber cosa tan intensa y dulce como lo fue mi gozo. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted de estos versículos acerca de la tristeza que es según Dios? Medite brevemente. A continuación leeremos Mormón capítulo 2, los versículos del 11 al 15, que dicen lo siguiente: De modo que empezó a haber quejidos y lamentaciones en toda la tierra, a causa de estas cosas, y con más particularidad entre el pueblo de Nefi. Y sucedió que cuando yo, Mormón, vi sus lamentos y sus quejidos y su pesar delante del Señor, mi corazón empezó a regocijarse dentro de mí, conociendo las misericordias y la longanimidad del Señor, suponiendo por tanto que Él sería misericordioso con ellos, para que se tornaran de nuevo en un pueblo justo. Pero he aquí, fue en vano este gozo mío, porque su aflicción no era para arrepentimiento, por motivo de la bondad de Dios, sino que era más bien el pesar de los condenados, porque el Señor no siempre iba a permitirles que hallasen felicidad en el pecado, y no venían a Jesús con corazones quebrantados y espíritus contritos, antes bien maldecían a Dios y deseaban morir, no obstante, luchaban con la espada por sus vidas. Y aconteció que mi aflicción nuevamente volvió a mí, y vi que el día de gracia había pasado para ellos, tanto temporal como espiritualmente, porque vi que miles de ellos eran talados en rebelión manifiesta contra su Dios y amontonados como estiércol sobre la superficie de la tierra. Y así habían pasado 344 años. A continuación, medite en lo siguiente. ¿Qué aprende usted de estos versículos acerca de la tristeza que es según Dios? Medite una última vez en este bloque. También se recomienda leer Arrepentimiento, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.lds.org. Para finalizar, medite en lo siguiente. ¿En qué ocasiones ha sentido usted la tristeza que es según Dios? Medite nuevamente. Al recordar esa ocasión donde usted ha sentido la tristeza que es según Dios, ahora medite. ¿Qué efecto le produjo el sentir eso en su vida? Medite una última vez
en este bloque. Con esto concluye Ven, sígueme 2019 para uso individual y familiar. Capítulo 36. Segunda de Corintios, capítulos del 1 al 7. Lección asignada del 9 al 15 de septiembre de 2019, titulada Reconciliaos con Dios.